Saludamos en Bogotá, en la capital colombiana, al senador oficialista por el Partido de la Unidad Nacional, Óscar Mauricio Liscano. Bienvenido, senador, muy buenas tardes. Jesús Prado lo saluda. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes a todos los televidentes. Senador, lo hablábamos esta semana, quizás en alguno de los otros espacios de NTN 24, en Suma la Noticia, sobre mitad de semana. El hecho, y quedaba plasmado ahí ese día, me acuerdo de su postura, el hecho es que lo que pase de diciembre a marzo, eventualmente en fechas que se están dando, 16 de diciembre sería crucial porque podría darse la oportunidad de tener ese cese bilateral. Y estamos hablando de marzo porque el presidente ha dicho que el acuerdo se va a dar el 23 de marzo, sería esa firma del acuerdo, dice el presidente. Ahora, ese día usted planteaba, y hoy lo vamos a retomar en este espacio de la tarde, lo crucial va a ser esos últimos 3 meses, enero, febrero y la mitad de marzo. Sí, yo creo que el proceso de paz entra ya, digamos, en una fase final donde es mucho mejor y mucho más tranquilo estar en medio de un cese bilateral al fuego. Por supuesto, un cese bilateral que tenga unas condiciones, que tiene que ser concentración por parte de las FARC, que tiene que tener verificación internacional y que tiene que tener un elemento adicional, que es el cese no solamente al fuego, sino de hostilidades. Para que la gente lo entienda, es fin de la extorsión, fin del narcotráfico, para poder que realmente sea verificable y que se pueda cumplir y no poner en riesgo un proceso de paz que está muy avanzado, que en cualquier momento, por cualquier combate o por cualquier cosa, porque el gobierno no ha parado su ofensiva militar, pueda de pronto poner en riesgo un proceso de paz que ya tiene además una fecha cierta, como usted bien lo dice, los 6 meses que acordó las FARC con el presidente Santos, que más o menos en abril y marzo ya podríamos estar firmando el fin del conflicto en Colombia. Ahora, senador, ¿a usted le queda clara la postura del gobierno ese mismo día, quizás sería miércoles, tal vez jueves fue eso, cuando sale y dice que le pide a la ONU ese mandato para poder verificar esa eventual zona de concentración, para verificar ese cese bilateral? ¿A usted le queda claro el procedimiento que viene ahora con la ONU, con el Consejo de Seguridad de la ONU? No, digamos que ese es un tema ya muy mecánico, donde por supuesto son los organismos internacionales los que tienen más experiencia, las Naciones Unidas. Uruguay, por ejemplo, tiene mucha experiencia en este tipo de temas. El gobierno ha venido trabajando en una fórmula con el general Flores, que es el comandante del Comando de Transición, con la guerrilla de las FARC. Recuerde usted que hubo un gran debate nacional cuando el gobierno delegó a unos militares activos a reunirse con las FARC para revisar una subcomisión de cómo sería esa desmovilización, cómo sería esa concentración, en qué puntos, cómo se haría. Esos son temas ya muy mecánicos y seguramente muchos de ellos muy secretos, porque por razones de seguridad no se podrán contar, pero que seguramente tendrán que ser lo suficientemente robustos para que primero se sepa dónde están las FARC, segundo, para que no inhabilite la acción militar del gobierno que pueda seguir persiguiendo al ELN, las BACRIM y a otras organizaciones al margen de la ley mientras estas no entren, digamos, a un proceso de paz o no se decrete lo mismo. El gobierno no puede quedar inactivo en todo el territorio nacional, por eso necesita una ubicación y por supuesto una verificación internacional que le garantice al país que las FARC no siguen delinquiendo con ese cese bilateral, llámese minería ilegal, llámese narcotráfico, llámese secuestro o llámese acciones en contra de la propia sociedad civil o del mismo ejército. Por eso este es un procedimiento complejo, pero yo siento que el gobierno ya tiene un avance con las FARC, lo que le hace falta es el organismo que lo pueda verificar y esas son las condiciones que esperemos se den antes del 16 de diciembre para tranquilidad de todos los colombianos, porque al final del día, ¿qué es un cese bilateral? Pues es la paz, ya es el cese bilateral definitivo a 3 meses de firmar un acuerdo. Ahora, llama la atención que para las FARC, o por lo menos en lo que se leyó en la última información desde Cuba, ellos dicen no conocer por qué el presidente Santos está pidiendo este mandato a la ONU. Dicen que desconocen por qué Santos está haciendo esto. ¿Qué piensa usted al respecto? No, que estamos en una negociación y yo creo que hay que entender que las FARC siempre van a salir a los medios de comunicación o a descalificar la negociación o a querer pedir más o a decir que no saben, pero el elemento, digamos, transversal
y en el que la opinión pública tiene que poner la atención es en los acuerdos, no en los comentarios por fuera de la mesa. Ya nos hemos acostumbrado a ver unas FARC que permanentemente están haciendo comentarios, muchas veces que incomodan la opinión pública, otras veces que nos incomodan, otras veces que irritan a los colombianos, pero lo importante no es lo que ellos dicen por fuera de la mesa, porque al final del día ellos están en negociación y tienen que pedir más y siempre van a querer exigir más. Lo importante es lo que se acuerde y por eso hay que estar muy atentos a lo que se acuerde antes del 16 de diciembre. Ojalá esto se pueda dar, pero yo también creo que esto no es, digamos, una camisa de fuerza para el gobierno nacional. El gobierno quiere, pero en la medida en que se den unas condiciones que garanticen la seguridad de los colombianos, pero además también que garanticen que el mismo proceso no se ponga en riesgo, porque imagínense donde se pacte un cese bilateral y cualquier organización, otra al margen de la ley, atenta contra unos guerrilleros por dañar el proceso o atenta contra el gobierno nacional y dicen que son las FARC, eso dañaría la confianza y destruiría el mismo proceso. Por eso es muy importante la ubicación y la misma concentración, porque si no puede ser más grave el remedio que la enfermedad, porque si no hay garantías podría ponerse en riesgo con cualquier ataque a la población civil o con cualquier ataque al ejército, dirían que son las FARC, o viceversa, atacan a las FARC y dicen que son el ejército. Por esto es un tema muy complejo, de mucha filigrana, donde si no están dadas las condiciones, pues por supuesto es mejor no hacerlo para no poner en riesgo inclusive el mismo proceso de paz. En lo que sí creo que hay consenso, o por lo menos eso parece que ya está quedando cada vez más claro, es que se necesita esa zona o zonas de concentración, y hablamos de zonas en plural porque al parecer no sería una sola en alguna parte de Colombia, sino de acuerdo donde están los frentes, porque sabemos que los frentes de las FARC están en muchos lados del territorio nacional, habría que buscar distintas zonas de concentración. En eso, al parecer, el camino va quedando cada vez más claro. Es que es la única forma técnica de hacerlo, porque de otra manera es imposible hacerlo. ¿Usted cómo garantiza que una persona que está en el territorio nacional, un guerrillero camuflado, o es de las FARC, o él es del EN, o es una BACRIN, o es un paramilitar, si al fin y al cabo un uniforme con un fusil es imposible identificar? La única forma de poder garantizar un cese bilateral al fuego es con ubicación de zonas en todo el territorio nacional. Por supuesto, la gente no puede imaginar que es una zona sola, trasladar guerrilleros a una zona sola, ellos no lo van a hacer, y es además imposible logísticamente, pero sí, digamos, unas zonas donde ellos estén, digamos, concentrados, que tengan verificación internacional, que tengan inclusive seguridad, y por supuesto, donde ellos estén ahí, es la única manera que se puede hacer un cese bilateral al fuego. De resto es un saludo a la bandera, donde se corren graves riesgos para la seguridad de los colombianos, de los mismos guerrilleros, del mismo proceso de paz que no se hace sostenible. Entonces queda claro que se necesitará, como lo hemos dicho, como lo ha dicho el gobierno y como seguramente lo están tratando con las FARC, concentración, ubicación y un organismo neutro que le dé la palabra a los colombianos y también inclusive a las mismas FARC de que no hayan ataques y de que hayan, se cumplan las condiciones que se pactaron, y debe ser un organismo internacional. Digamos, las Naciones Unidas pues tiene la experiencia y tiene la capacidad y la credibilidad para hacerlo, pero también hay muchos otros países que han tenido experiencias en esos, como Uruguay, pero creo que el gobierno pues ya le apuntó a las Naciones Unidas y eso nos parece bien. Muy bien, senador, ya para finalizar y agradeciéndole el tiempo con la tarde de NTN 24, ¿usted ve a las tropas de la ONU, los cascos azules, los ve en Colombia verificando esto? No, yo no creo que esto sea un tema de cascos azules. Yo creo que este es un tema más de sociedad civil, de funcionarios de las Naciones Unidas. A mi juicio, quien tiene que garantizar esa seguridad es el mismo ejército colombiano. Nosotros tenemos la capacidad, tenemos las fuerzas militares capacitadas, son las fuerzas militares las que tienen que garantizar la seguridad en Colombia. Nosotros no vemos a los cascos azules de las fuerzas de las Naciones Unidas, pero sí unos funcionarios de las Naciones Unidas civiles que determinen unas zonas, que garanticen unos procedimientos, así como se hace en el desminado humanitario, así como se hace, por ejemplo, cuando se libera un secuestrado, que vemos gente de la Cruz Roja, de organismos internacionales. Pero yo siento que quien debe estar, y además yo creo que así está acordado, quien debe garantizar la seguridad en Colombia no debe ser unos militares extranjeros, sino las propias fuerzas militares colombianas, que tienen la capacidad
y digamos el conocimiento para llevar a cabo todos estos procedimientos. Senador, mil gracias por estar con nosotros. Él es Mauricio Liscano, senador por el partido de la U. Gracias, una buena tarde para usted, muy amable como siempre con NTN 24. A usted muchas gracias, Jesús, y a todos los televidentes un saludo.